Bueno, Ariel, venimos a consultarte en primera instancia cuál es la propuesta del movimiento para mejorar el fútbol profesional del club. Y mira, hay que trabajar en todos los órdenes de la formación, Malvinas, Bellavista, que es inferiores, y Primera División. Vamos a arrancar por Primera División. No es fácil tener la camiseta de Newell. Fíjate que hay muchos jugadores, que no se terminan de estabilizar en el primer equipo, van a otros clubes y tienen un rendimiento importante, muy importante, se consolidan o se terminan de formar como gente del fútbol que en Newell no ocurre, digamos. Tenemos el caso, vamos a decir, Rotondi, que tiene un rendimiento distinto en otro club. Y que ahí tenemos un déficit en cuanto a la formación, que ya te diría que es histórico. ¿Por qué histórico? No es grato lo que te estoy diciendo. Hablar y sacarle mano pareciera a tu propio club es como criticar a tu mamá. Pero en los últimos 13 años, aproximadamente 77 jugadores debutaron en Primera División, con jerarquía internacional, muy pocos. Lisandro Martínez, Ponce, el Patón Guzmán. Creo que el Patón Guzmán fue en esta última década el jugador que se consolidó en Primera División y le rindió al equipo. No veo otro en otro puesto. Lisandro Martínez un par de partiditos y Ponce igual. Y bueno, Moreno creo que tiene un futuro enorme, Castro lo mismo, Rotondi, me puede quedar algún otro. Comparado con otras épocas, si bien es muy difícil equiparar lo que logró el maestro Grifa, no solamente formando jugadores, sino hoy hay los mejores técnicos del mundo son nacidos en Newell's Old Boys. Los grandes, digamos, gestores, administradores del fútbol, lo mismo, como Jorge Valdano. Creo que hay un material que hemos exportado, del cual tenemos que nutrirnos, tenemos que aprender, y, como en el caso de Valdano, de Pochettino, etc. Tenemos que trabajar con un rigor distinto en el tema fútbol, con un protocolo específico, el tema de las conductas y la concentración. Ayer escuchaba un técnico, fútbol no era, donde él se concentraba para rendir más y poder transmitir mejor a sus jugadores. Y él notaba que con determinada disciplina en cuanto a concentración lograba cosas, extraer de su juego, del equipo, de los jugadores, muy distinto a otro momento donde la concentración no era extrema. Acá tanto jugadores, cuerpo técnico y demás, creo que hoy en el fútbol súper profesional, como está en estos momentos en el mundo, no estamos a la altura de las circunstancias. ¿Crees que las tres partes tienen que trabajar para mejorar entonces? Y todos, empezando también por quienes tenemos vocación dirigencial, o somos dirigentes o lo hemos sido. Acá hay responsabilidades colectivas. Señalar con el dedo es muy fácil, no es fácil estar gestionando, pero hay que ser autocrítico, siempre tratar de subir un escalón. Y yo veo que hay un conformismo. Ariel, en ese sentido, desde la perspectiva del movimiento, del grupo, ¿qué análisis podés hacer de la vida institucional entonces del club? Mirá, el hecho de un acto electoral, donde durante muchos años no ocurrió, o incluso en el año 2012 por motivos de la institución, hubo una sola lista, lo tenemos que festejar. Tiene que ser realmente una fiesta. El socio tiene que venir tranquilo, van a estar dadas las condiciones
de seguridad. Cuando mayor cantidad de votos logremos, la legitimidad del gobierno nuevo va a ser más firme y más importante. Esto vos lo sabés. El tema del respaldo popular es importantísimo para tomar decisiones, para estar tranquilo y para poder gobernar. Volviendo al tema del fútbol, hay un derroche de recursos, tanto financieros como de los activos que tiene el club. Activos, no me voy a meter activo intangible, que si quieres esto, bueno, los jugadores que Newell's va produciendo en el nivel que esté de madurez, no es cuidado. Nosotros le vamos a exigir a la Secretaría de Fútbol del club, que ahora te detallo cómo se va a trabajar. Sí, justamente te iba a preguntar cómo veías la parte económica del club y qué se piensa hacer para mejorarlo. Mirá, en todos los mercados de pases adquirimos por préstamo, compra jugadores que después no rinden para nada o no se ponen directamente en la camiseta o tienen muy pocos minutos. Los que le han rendido al equipo han sido muy pocos. La excusa o el motivo, vamos a decir, el fundamento por el cual se compran jugadores, donde hay un solo puesto, una sola persona, en principio para ocuparlo, diciendo que en inferiores o no hay o están verdes, le ponemos la camiseta del club a muchachos, con respeto lo digo, que no están a la altura de las circunstancias o no juegan directamente. Entonces, si vos en los últimos 4 o 5 años, el 70 al 80%, y no estoy exagerando, de la plata invertida y los jugadores que traes a la institución no le dan minutos, rodaje, ni mayor competitividad al primer equipo, estamos haciendo las cosas mal. Pongamos a alguien de inferiores, seamos más severos en la formación y ahí tenés una masa de dinero que la podés optimizar comprando un refuerzo o contratándolo a préstamo, 2 o 3 lo que fueron, pero el que viene al club tiene que ser titular. Tiene que ser titular sí o sí, si no, no tiene sentido. Porque esto es una mecánica habitual, un error que ya se viene dando año tras año, que no lo podemos cometer. Vamos a empezar a tener un poquito de sensatez, a cometer algunos aciertos y dejar de lado estos mecanismos que son financieramente y deportivamente totalmente disvaliosos para el club. O sea, vamos para atrás mal. Si no cumple eso que vos mencionás, el club pierde plata directamente. Y ahí estamos perdiendo, ese es un punto. Después, en Bellavista, todos los años dejamos entre 80 y 100 jugadores libres. Vos tenés que tener previsto quién puede ir, quién no puede ir. Tenemos que hacer 2 cosas: reducir los planteles, ser, como te decía antes, mucho más severos en la formación, y el jugador que sale del club, ya sea que se quede libre o no está por que se quede, no se tiene que quedar libre, ya sea porque tiene que firmar el primer contrato, no está a la altura de las circunstancias, o 16, 17 años, la edad que tenga, seguirlo en cuanto a los derechos de formación. Acá no hay, se ha perdido mucho el tema de la información. Por eso vamos a poner un ingeniero en informática que se dedique a recolectar los datos de cada plantel, de cada práctica, de cada ejercicio en cuanto a preparación física, como hacen los clubes. O sea, tenemos la parte de informática al servicio del deporte y no la estamos usando. Pero ayer me decía, hablaba con alguien que entiende de fútbol, yo he sido muy crítico y después se ven algunas cosas que no son tan así, de Taylor, de Mackey, de Picerni, y me rescata algo de Mackey, donde en esto conseguíamos, pusimos al bioquímico de médico. Lo que había logrado era tener un orden y juntar información. Eso hoy se dejó de lado. No hay un registro en este sentido. ¿Por qué pensás que podrá salir? Porque tiene
Borrelli tiene otra forma de trabajar. Hay buenos jugadores, pero no alcanza con hacer esto bien y lo otro no. El rigor tiene que ser en todos estos sentidos. Y también el control de los activos que usted decía del club, de los jugadores. Y vuelvo a ser crítico, como lo estoy diciendo en estos días. Digo que Bellavista es una pileta, pelo pincho, una marca, nunca me había enterado hasta el otro día que me hicieron la corrección, que pierde. ¿Pierde por qué? Porque no hay control de los jugadores que se dan a préstamo, o entiendo que hay una cierta liviandad en cuanto a la disconformidad de algún valor respecto de si juega o no juega. Digamos, la relación humana, la contención del jugador, hoy estamos con un déficit de contención, de formación. Tiene que haber un afecto, una relación de algún tipo, muy profesional, con afecto, o tener un poco de cada una de estas, pero después te voy a hacer escuchar algún audio que me han mandado. Tenemos una lista bastante importante de situaciones a corregir, donde de manera habitual, en determinados sectores, en determinadas categorías, se trata con alguna desidia a quien está disconforme, no se lo atiende. Hay que ser muy correcto, muy amable, muy buena persona, muy buen profesor para estar en Newell. Y hoy no están todos a la altura de las circunstancias. Y esto ocurre por un tema de control. Como decía General, somos todos honestos, somos todos buenos y los controlamos mejor. Y esto es lo que hay que hacer. Ariel, a nivel estructura, a nivel infraestructura de la entidad, ¿cómo lo ves? Mirá, otro aspecto que también entendemos, y por ahí lo debatimos en el movimiento, porque hay opiniones de algunos de los dos que están allá que opinan distinto. Bien, eso lo valoro. Cuando opinamos iguales siempre vamos a buscar a otro que opine distinto. Entonces acá tenemos gente que es muy crítica, muy conocedora del club, muy profesional, y elaboramos una idea, un proyecto, todavía no es un plan, pero está por serlo, de formar o armar un campus en Bellavista, donde el colegio y la pensión estén ubicadas en el mismo lugar, porque el tránsito del colegio al club donde tiene la pensión, de la pensión a practicar no solamente el peligro, la desconcentración, la imposibilidad de controlar a un adolescente que está dando vuelta por una ciudad grande. Genera un estrés, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, también no tenemos las mejores condiciones, no son los años de la época de Jorge Grifa, donde se podía uno quedar tomando mate, como le dije recién a mi amigo, en la puerta de tu casa. Entonces, creo que también muchas veces no se elige Rosario por un montón de motivos. Este es seguramente uno de esos, pero yo en una escuela histórica de fútbol, es fútbol de alto rendimiento, con una jerarquía. Yo no sé si hay otro club, te diría que no, que haya sacado la cantidad de jugadores que ha metido en la Premier League, la cantidad de técnicos con nivel internacional. A ojo buen cubero te diría que no. Estamos hablando de Scaloni, que lo tiraron a la selección a ver qué pasa, y vos viste el festejo del otro día. Para mí no fue un hecho menor. Ese festejo colectivo, esa sensación de que eran los pibes de 12 años cuando nos íbamos de viaje a estudio a Carlos Paz, ese sentido de unión y real sentido de pertenencia, no lo he visto en los anteriores planteles. Y esos gestos no son temas menores. Eso lo tenemos que lograr también en Newell. Entonces, cuando recién me refería a la forma del trato
del joven, del jugador. Hay que ser muy, muy educador. Y en ese sentido hemos perdido el norte. No digo que sea malo, es distinto, pero el método Grifa, que por más que esté Jorge hoy en el club, hay que blindarlo y rodearlo de elementos, de factores que han sido producto de la escuela de Jorge Grifa. Y tenemos muchos actores, y le digo con respeto, que soy el técnico de la reserva. Por eso me cruza, yo no sé quién es, decir, pero ¿por qué no te vas? No está a la altura de circunstancias, es un profe, no tiene vestuario, si lo comparás con Vidoglio, o sigue con el teléfono mi amigo, o con otro de los técnicos que hemos tenido en reserva, estamos lejos del nivel ese. Entonces yo creo que hay que reacomodar muchas piezas. Acá hay más de una categoría donde no tenés a alguien que transpire fútbol. Podés tener el caso, como ocurre, que un técnico de hockey o alguien que no esté durante toda su formación ligado al fútbol sea un iluminado y logre cosas importantísimas. Pero creo que el acierto lo va a cometer cuando te vas y sos ortodoxo. Este tipo se dedica a la formación, fue jugador, es un hombre que educando ha hecho muchos logros. No inventemos. Y hay que terminar también con el amiguismo, los amigos en el barrio. En el club y en la formación de jugadores están los mejores. Cuando querés charlar con alguien que tiene afecto, te va para tu barrio, para tu casa, lo invita a comer. Pero acá hay, y todos lo sabemos, situaciones que hay que corregir, que no son fáciles, no se pueden dar las peleas todas al mismo tiempo, pero hay que acomodar muchas cosas. Con esto no quiero decir que está todo mal, todo lo contrario. Si vos vas a ver la infraestructura de Bellavista, realmente es lograda. Creo que es uno de los mejores entre los 3, 4 predios del país. Entonces hay logros muy importantes. La democracia no es un tema menor. Que podamos discutir como se discute en el club, son todas cosas muy importantes. Así que creo que vamos por un buen camino, pero en el momento de ajustar las tuercas en todos lados. Para buscar esa profesionalización de la que hablas, ¿no? Para seguir mejorando en lo profesional. Exactamente, sí. Fíjate, la preparación física, la injerencia que tiene hoy en el fútbol. Hoy la calidad se contrarresta con cuando sos un atleta prácticamente en el fútbol. Tenés que saber con la pelota, esto está claro. Pero hoy te pasa, donde el partido del otro día, el último partido de Newell, donde se jugó intensamente, Newell juega bien, presiona, marca, pero un poquitito así, donde no tenés una óptima preparación física, más allá que Fernando le está haciendo correr a Escoco de una manera, nunca lo vi correr así. Todo el equipo tiene una actitud distinta a las últimas 2 conducciones de Kudelka o del Mono, pero no estamos a un nivel atlético óptimo. Lo ves con defensa y te das cuenta lo que es una preparación muy buena a la nuestra, que hoy está siendo aceptable. Y no nos queremos conformar con que sea muy buena, tiene que ser excelente. Porque Newell es excelencia en el fútbol. Y tenemos que ir en ese sentido. Y tenemos que exigirnos todos los que somos parte del club. Preparadores físicos, técnicos, jugadores, los que tenemos vocación dirigencial, los que son dirigentes. Y
digamos, la compulsa de ideas, el que piensa distinto, eso es importante. Es mucho más importante que tener gente, aplaudidores. Con los aplaudidores ya pensamos iguales. Tratemos de tener la opinión con un sentido contrario, un disenso, siempre con buena gana, vamos a decirlo, en buena ley, donde la discusión así sea vehemente, donde sea así con calentura, porque esto es fútbol y en esta ciudad se vive de una manera particular, pero es muy importante sentarte con el que piensa distinto y que eso genere evolución. Creo que hoy que piensa distinto, tratar de no atenderlo y no le demos bolilla, es oposición. Ariel, para finalizar, un mensaje a los socios entonces de cara al domingo, a la jornada que se va a vivir el domingo. Bueno, que el socio vea, que vote con el alma, con el corazón y que mire la trayectoria que tiene cada uno de los candidatos, la gente que lo rodea, la actitud que hemos tenido ante las distintas adversidades de la institución y saque sus conclusiones.